Hacemos programa los viernes, pero ya ante el volumen de información y contenido que tenemos, creo que vamos a empezar algunos viernes periódicamente a hacer programita los viernes. Hoy vamos a tener una sección de 1 hora con el viceministro el vicepresidente. Perdón, el vicepresidente. Oye, ven, es que es el viernes. Entiéndame, es que se te cruzan los cables hoy. Es viernes. Ya no da, ya a uno le cuesta y llega el viernes ya. Pero es que también hay una cosa, si nosotros no empezamos así con una salida nuestra, no es nuestro programa. No es nuestro programa, eso hoy sí. Le tocó Memo. Entonces, hoy es el vicepresidente Francisco Gamboa, que de paso fue ministro del gobierno anterior. Y vamos a dedicar la primera hora a hablar con don Francisco Gamboa. Posterior, la segunda hora, Vivi tiene preparado el resumen de los programas de la semana y así arrancamos. Así que muy buenas tardes. ¿Cómo amaneció, Jerry? Muy rápido. Muy bien. Me invito un viernes muy tranquilo, noticiosamente hablando. Bueno, ya hemos repasado durante 3 horas y media las principales informaciones generadas en Costa Rica, aquí en Guanacaste y también en el resto del mundo. Cerramos una semana muy movida en el mundo político y bueno, y ahora queremos hacer reflexiones, profundizar un poco más en los proyectos de ley que el día miércoles, a propósito de el informe que entregó la presidenta de la República, doña Laura Fernández, sobre 100 días, 100 obras, también hubo anuncios sobre la presentación de 8 proyectos de ley, Guillermo y amigos televidentes. Por eso es que nos acompaña don Francisco Gamboa, primer vicepresidente de la República, para poder profundizar en cada uno de ellos y también hacer una evaluación desde la perspectiva de don Francisco de lo que han sido estos primeros 100 días de la administración Fernández Delgado. Así que le damos la bienvenida a don Memo. Vamos de una vez a lo que vinimos. Muy buenas tardes, vicepresidente Gamboa. Ya lo tenemos ahí está. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes, Jerry. Buenas tardes, Guillermo. Qué gusto estar con ustedes. Y efectivamente, el miércoles fue un día de muchos anuncios, de mucha rendición de cuentas al pueblo de Costa Rica por parte del gobierno encabezado por doña Laura Fernández en estos primeros 100 días en los que hemos trabajado con esfuerzo, dedicación, compromiso, amor por Costa Rica, como lo haremos también los 1,360 días que hacen falta. Este miércoles, doña Laura le informó al país principalmente 2 cosas. Logros concretos que se tuvieron en los primeros 100 días, a partir del 8 de mayo, que fue la toma de posesión en el Estadio Nacional, así como también una serie de 8 proyectos de ley que se dieron a conocer también este miércoles, que está enviando el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y que impactarán la calidad de vida de los costarricenses de manera muy clara. Así que ustedes dicen, señores, ¿de qué hablamos primero? Yo veo en el panorama, don Memo, que hay proyectos, estos 8, algunos que han tenido, digamos, más impacto mediático y otros menos, pero no porque no hayan tenido ese impacto mediático no dejan de ser importantes. Pero tal vez, si me permite, don Guillermo, hacer como un pequeño resumen, hay por lo menos 4 proyectos que a mí me parece que son los que cautivan más el interés de la población, pero la idea es que hablemos de los 8. Yo voy a rápidamente resumir el proyecto que tiene que ver con la ciudad gobierno, ¿verdad? De los diferentes centros de población. Exactamente. Después el tema de la reforma a la ley orgánica de la Contraloría General de la República. Importantísimo. Y hay 2 que sí impactan directamente sobre la población. Uno, la reforma a la ley de tasas máximas de los créditos, de las tasas de interés. La ley de usura. Yo no sé si es la ley de usura. Ahora don Francisco, que conoce muy bien el tema, porque fue el ministro de Economía, nos va a explicar sobre eso, porque hay gente que habla sobre el proyecto que presentó en su momento Walder Ramos, hablan sobre una ley que ya fue aprobada en meses pasados, pero don Francisco nos va a ampliar. Y el otro que me parece que es fundamental es el tema del fortalecimiento del régimen de las pensiones no contributivas.
¿verdad? Que es el 50% del aporte patronal que se hace al Banco Popular, que se ha trasladado para financiar estas pensiones. Entonces son como 4 ejes ahí que tienen más impacto mediático, don Francisco, y después vamos a hablar de los otros 4. Es viernes y la gente lo sabe. Por eso quiere irse informada el fin de semana con buenas noticias. Así que entrémosle. Vean, los 8 proyectos de ley que fueron presentados a la opinión pública el pasado miércoles y que se presentaron ese mismo día a la Asamblea Legislativa, efectivamente, el primero es el que hará posible ciudad-gobierno, un anhelo tan importante del pueblo costarricense, pero sobre todo importante porque va a liberar esa gran cantidad de miles de millones de colones de todos los costarricenses que hoy se pagan en alquileres por aquí y por allá. Y esos 26 millones de dólares, para ser exactos, que son muchos miles de millones de colones, ocupamos quitarnos esa carga para darle un uso alternativo a esos dineros para cosas que beneficien a los costarricenses en educación, en seguridad, en infraestructura, en servicios para la gente, para la población. Así que ciudad-gobierno, que fue totalmente imposible en el gobierno anterior poder avanzar, porque la Contraloría se opuso, recuerden muy bien, no hubo forma posible en este mundo. Además, los diputados de la pasada a la Asamblea Legislativa, de ingrata memoria, por cierto, a excepción de los 8 diputados patriotas oficialistas que tuvo, encabezados por doña Pilar Cisneros, aparte de ellos, los demás de ingrata memoria, o una mayoría de ellos de ingrata memoria, nunca quisieron avanzar con esto y pusieron todos los obstáculos. Pues bien, ahora el 1 de febrero pasado, el pueblo de Costa Rica le otorgó a nuestra propuesta electoral de ese momento, le otorgó una gran cantidad de diputados, la más grande de las últimas 4 décadas y media. Y ahora hay una fracción oficialista de gobierno de 31 diputados patriotas que van a sacar esto adelante. Entonces, Ciudad Gobierno, Jerry, qué dicha que usted comenzó por él en el recuento, porque es muy importante. Otro muy importante que tiene que ver, y por eso lo explico de segundo, es el de la reforma a la Contraloría General de la República, para que deje de ser una contra todo y para que se enfoque en hacer controles a posteriori, que cuide los recursos de los costarricenses sin obstaculizar la sana administración del Estado costarricense, de sus ministerios, de sus instituciones. Don Francisco, que no coadministre. Para devolverme al proyecto anterior, yo sé que todos son muy importantes, pero tengo una pregunta y fue muy válida. ¿El Ciudad Gobierno solo es para la infraestructura en la capital o va a funcionar también en las cabeceras de provincia para hacer una Ciudad Gobierno en cada provincia? Bueno, yo creo que es importante digamos, el ahorro que se le genera a los costarricenses, ya sea centralizando, por supuesto, las sedes de gobierno en el centro de la capital, las sedes centrales de los distintos ministerios. Bueno, pero también yo creo que es un modelo que debe replicarse en distintas geografías del país, con el mismo ánimo, con el ánimo del ahorro, ¿verdad? Sin duda, sin duda. Era una pregunta que me hicieron cuando salió el proyecto. Pero adelante, ahora sí, volvemos al segundo proyecto, perdón. Gracias. Bueno, el segundo yo creo que es eso, ¿verdad? Es el que provoca que evitemos estar yendo
a la Asamblea Legislativa a buscar la aprobación de un proyecto de ley para cada obra o proyecto que se quiere hacer de manera ágil, expedita y eficiente. Para tener que andar dejando de ir a la Asamblea Legislativa a hacer una autorización especial para Ciudad Gobierno y otro proyecto especial para la Marina y otro, o sea, en realidad es darle condiciones de agilidad transversales al trabajo de la Contraloría. La Contraloría se desvirtuó a lo largo del tiempo y se convirtió en una contra todo, como hemos dicho, y se convirtió en un obstáculo para la administración fluida y orientada a resultados concretos y rápidos para los costarricenses en muchos casos, y definitivamente eso hay que rectificarlo. Si nosotros tenemos la fracción legislativa afín a gobierno más grande en 4 décadas y media, qué mejor coyuntura y qué mejor momento para plantearnos reformas del Estado como estas que este. Le hago una pregunta, así como don Francisco, también estamos planteando. Le hago una pregunta para que la gente también tenga una claridad que es importante, porque todo esto tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Nos devolvemos al proyecto Ciudad Gobierno. ¿Se ocupan mayoría simple, 29 votos, o mayoría simple para aprobarse, o requiere 38? Primer punto. Segundo, en la ley de reforma orgánica de la Contraloría, mayoría simple o 38, para ir calculando también, viendo cómo se puede ir moviendo cómo la se va a Asamblea. pintar la cosa. Cómo va a pintar en la Asamblea. Sí, bueno, yo creo que si les parece, avanzamos en la explicación de los proyectos. Dele. Y después podemos hacer un balance. Me parece. Dele. Exactamente. Vean, por otro lado, el otro proyecto importante es el que le hace algunas reformas para que se pueda establecer un procedimiento especial para cuando el Estado requiere hacer obras y contratar cosas para prevenir riesgos inminentes ante emergencias. La obra contra las emergencias no solo tiene que ser reactiva, puede y tiene que ser proactiva, preventiva. Entonces, hay situaciones por el estado de cierta infraestructura o por lo que sea, o porque se sabe que eventos climáticos se van a intensificar, eventos climáticos de cierto tipo se van a intensificar en los próximos años. Hay muchas situaciones con las cuales uno puede detectar una emergencia desde que ocurra. O sea, lo que puede detectar es el riesgo. Y ya con el solo prepararse para enfrentar ese riesgo requiere posiblemente obras, contrataciones y diseños, y esos hay que contratarlos, digamos, de manera ágil para que la emergencia no nos gane la vuelta y no cobre vidas humanas ni daños materiales. Bueno, por otro lado está el proyecto de ley que es muy importante para la promoción de seguros agropecuarios, que crea un fondo administrado por el Sistema de Banca para el Desarrollo para que se mejore el acceso de los agricultores a seguros de cosecha ante el enfrentamiento de los fenómenos, de nuevo, derivados del cambio climático. Los fenómenos naturales adversos que ahora son cada vez más frecuentes, digámoslo así, ante el cambio climático, y que pueda haber incluso una prima accesible. Como ustedes saben que por todos los seguros hay que pagar una prima. Ojalá uno lo paga la prima esperando que la eventualidad no se dé, que el riesgo no se materialice. Pero el concepto y la naturaleza misma de un seguro consiste en pagar una prima para que digámoslo así, que se
forme una masa de recursos por la cual el asegurador pueda otorgar lo necesario cuando se da una emergencia. Entonces, esa promoción de seguros agropecuarios, qué pena tener que volver a mencionar a la Asamblea Legislativa anterior, de ingrata memoria en muchos de los diputados y diputadas que estuvieron ahí. Porque en una comisión de agropecuarios, un concepto como este había sido archivado. Imagínense la gravedad de que la Asamblea Legislativa anterior le había dado la espalda a esto. Bueno, ahora estamos seguros de que la Asamblea Legislativa actual va a avanzar con ese proyecto. ¿Hay alguna indicación, don Francisco, porque para que la gente tenga un mayor contexto sobre este proyecto de ley, don Memo también? Don Francisco, ahora con las recientes inundaciones, Noticias Trivisión pudo captar en la cobertura cómo mucha gente perdió sus cosechas, cómo mucha gente perdió sus animales producto de las inundaciones. Y hay gente de escasos recursos que no tienen acceso muy probablemente a este tipo de seguros, muy probablemente por un tema de costo, y al final de cuentas quedan totalmente desprotegidos. Qué complicado, cuando hay gente que muy probablemente cifraba sus esperanzas de producción por medio de una cosecha pequeñita o de unos animalitos para la venta. No, y agréguele esto. ¿Qué pasa? Eso es el sector primario. De eso depende de la estabilidad social y la alimentaria de nuestro país. Exacto. Si cada vez hay menos productores producto de los cambios climáticos y sobre todo de eventos como los describe el vicepresidente, cada vez vamos a tener más expuesto a más o a menos cantidad de productores. ¿Qué significa? Cada vez que pase una emergencia, menos productores, menos productores, menos productores, menos productores. ¿Qué va a pasar con la producción de alimentos de este país? Exacto. ¿Será que tenemos que depender de la importación en un 100%? O sea, sería absurdo poner eso en manos de importadores. O sea, tenemos que proteger al productor nacional y por supuesto que más personas entren a la actividad con la seguridad de que si salen las cosas más, por lo menos puedan volver a arrancar, no perderlo todo. Exacto. Adelante, ahora sí. Bueno, Guillermo, de hecho va a haber productos agropecuarios de alto consumo en Costa Rica que parte de lo que consumimos va a tener que ser siempre importado. Sí, Costa Rica no tiene capacidad de suplir su demanda, eso estamos claros. Es necesario, es parte de la dinámica y es vital para suplir la demanda. Lo que acabo para aclararlo es, no podemos depender en un 100% de la importación, tiene que haber siempre producción local. Bueno, sí, y además producción local de productos que en otros países no producen y que nos los compran a nosotros. Así es. Y igual esos agricultores tienen que enfrentar las vicisitudes, retos y demás que les imponen las emergencias climáticas, sobre todo. Por supuesto. Que ya se están viendo, es que ya, bueno, vean ustedes, una de las cosas más responsables que tuvimos nosotros en estos primeros 100 días fue todo lo que preparamos alrededor de enfrentarnos para el fenómeno del superniño y que no golpee nuestra producción, que no nos agarre cazando mariposas, como dicen. Ok, si quieren seguimos avanzando porque hemos hablado de 3 proyectos de los 8. Vamos con el cuarto. El cuarto voy a permitirme aclararlo, don Jerry, porque usted lo mencionó ahora. Hace como 7 años, la Asamblea Legislativa promulgó una ley, la Asamblea Legislativa de entonces promulgó una ley con el establecimiento de un máximo o de un techo en las tasas de interés que se podían cobrar en los créditos, sobre todo de tarjetas.
Pero ese techo, la forma como la ley lo estableció, es un techo que no toma para nada en cuenta que la tasa de interés debe ir también en función del riesgo de cada tomador de crédito. Y en ese riesgo debe verse sus ingresos, su solvencia, su récord crediticio, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hizo fue que se estableció un techo que es inferior a la tasa que el sistema financiero le es atractivo, le es viable, le es factible cobrarle a ciertos sujetos de crédito. Entonces, el establecimiento de esa tasa máxima sacó a un montón de actores, a un montón de personas, a un montón de familias de ser elegibles por el sistema financiero, por los bancos, etcétera. Y entonces lo que hizo esa ley tuvo un efecto perverso de exclusión, de que un montón de gente ya no pudiera tener acceso al crédito. Y adivinen qué pasó con eso. Se les empujó, se les ahorilló, se les puso en los brazos de los gota a gota. ¿Qué? Cobran tasas exorbitantes porque están fuera de la ley, los techos no los cobijan, obvio. Son ilegales, son informales, tienen nexos con el crimen organizado y por si fuera poco, para cobrar usan métodos de amenaza e intimidación. Así es. A la integridad física y a la seguridad de las personas. Así es. Amenazan a las familias. Así es. Entonces, este proyecto de ley lo que hace es, va a continuar habiendo tasas máximas, va a continuar habiendo techos, pero techos más técnicamente sustentados, más realistas, que eviten que grandes grupos de personas, de familias se queden fuera del crédito. O sea, va a establecer techos que responden mucho más a las variables verdaderas con las cuales un banco estima a qué tasa puede prestar, dado el costo que tiene de los recursos que está prestando, pero sobre todo el perfil de riesgo. ¿Por qué es que el perfil de riesgo es muy importante? Porque el perfil de riesgo permite, o más bien proyecta, cuál va a ser el incumplimiento de los pagos. Entonces, a alguien con mucho riesgo hay que cobrarle una tasa de interés un poco mayor. Pero esa flexibilidad va a volver a traer a gente que estaba excluida del sistema financiero los últimos años a que vuelva a estar incluida, a que vuelva a tener inclusión financiera. Es pensando en la gente que lo hacemos. Y obviamente para quitárselas, para sacárselas de las garras al gota y gota. A mí me llamó la atención, don Francisco, y no sé si hay un cruce ahí en algo que mencionó el ministro de Hacienda y de la Presidencia, don Rodrigo Chávez, cuando se estaba haciendo la exposición de la presentación de los proyectos, cuando hablaba del proyecto sobre para crear 31.200 nuevas pensiones del régimen no contributivo, se tomaría el 50% del aporte patronal al Banco Popular para poder financiar ese proyecto, esa iniciativa. Él hablaba yo no sé si lo hizo a nivel general, pero habló que los bancos están sobrecapitalizados. Es decir, la banca, no sé si la banca pública y la banca privada también se incluyen eso, en esa visión de sobrecapitalizada, en el decir de que, o sea, tienen dinero para prestar. Hay plata para que la gente pueda acceder para desarrollar proyectos, para desarrollar para consumo personal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es así esa realidad? Sí, Guillermo, Jerry. Y con esa pregunta paso a explicar el otro proyecto de ley de los 8, porque es otro
de los presentados el miércoles pasado. Es el que hace que, vamos a ver, para explicarlo lo más sencillo posible. Todos los meses los patronos, los empleadores, las empresas, de cada 100 o de cada 1,000 colones de salario que le pagan a un trabajador, tienen que además aportar el 27% de aporte a la caja, las pensiones, el seguro de salud, el régimen de invalidez, vejez y muerte, el INA, FODESAF y la capitalización del Banco Popular. Uh-huh. De esa partecita que va al Banco Popular, este proyecto de ley lo que hace es plantear que la mitad de esa parte siga yendo al Banco Popular, pero que la otra mitad de lo que iba al Banco Popular ahora vaya al régimen de pensiones no contributivo, que es el régimen con el cual, o el fondo de recursos con el cual se le dan pensiones a los adultos mayores que no tuvieron la oportunidad de cotizar para tener una pensión del régimen de invalidez, vejez y muerte de la caja. Es un monto que es una ayuda para esos adultos mayores en condición de vulnerabilidad. Se estableció comunicación con autoridades del banco, digamos, con quienes se recabó información técnica, criterios técnicos, y que nos llevaron a la conclusión de que si la mitad de ese aporte se toma para darle a nuestros viejitos y viejitas que no tienen acceso a pensión, pero que no debemos olvidarnos de ellos, y que hay decenas de miles haciendo fila para tener una pensión de esas, yo creo que el uso que nos corresponde, siendo responsables, solidarios y pensando en quienes más lo necesitan, es el de destinarlo a ese uso. Y no eso, sin que eso no va a tener efectos negativos o adversos sobre la capitalización del banco. El otro proyecto que es importante es el de cuando se abrió las telecomunicaciones a la competencia para que pudieran brindar servicios a los costarricenses, tanto el operador estatal como los operadores privados, como funciona hoy el mercado, se estableció que tanto esos operadores privados como el operador estatal, o sea, Colby del ICE, pagaran un canon para alimentar un fondo que permitiera que no hubiera brechas de acceso a servicios de telecomunicaciones. O sea, que las poblaciones más vulnerables por distancia geográfica o por otros factores no se quedaran atrás en acceso a servicios de telecomunicaciones. Pero resulta que se le encomendó a la administración de ese fondo a la misma entidad que tiene competencias de ordenar el mercado, que es Sutel. Se le encomendó a la administración de Fonatel a Sutel. Este proyecto lo que hace es simplemente pasar la administración de Fonatel a la promotora de innovación, cuya presidencia la tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el MICIT. Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Para que esté más acorde con las políticas, con la política pública de acceso por una gran parte de la población a los servicios de telecomunicaciones. Entonces, este es un proyecto más de zapatero a tu zapato, que no por eso es menos importante, porque parte del atrofiamiento que durante años fue acumulando el Estado costarricense se debió a que
a que los zapateros no iban solo a sus zapatos, sino que los pusieron a ir a otros zapatos. Don Fran, que no don conocían Francisco, cómo arreglar. Una pequeña interrupción, nada más. Aquí revisando algunos datos, tengo entendido que la SUTEL tiene ahorita un fondo acumulado de 114.000 millones de colones. ¿Es ese dato correcto? Bueno, tendría que revisarlo, no tengo en este momento. Pero si hay un fondo. ¿Cuánta plata? En mi memoria el dato es 114.000 millones de colones, que fue y parte durmiendo ahí Pero digamos que sí hay recursos ahí. Pues ahí hay recursos, ahí hay plata. Parqueados. ¿En qué sean por ese monto que usted está diciendo, o por una fracción de ese monto, y están parqueados y son para eso, y no se han podido usar por falta de agilidad administrativa o de voluntad o de lo que sea. Ahí el país tiene recurso ocioso. Es así, recursos ociosos. No, y es un pecado. Pero entonces, por Dios santo, ¿cómo vamos a tener 114.000 millones de colones sin un uso cuando hay tanta cosa por hacer? La ley pretende eliminar no sé cómo calificarlo, me parece a mí que esto es una barbaridad histórica. ¿Pretende cambiar esto? Claro, parte de llevarlo para otro lado es para llevarlo a un lado donde se va a poder exigir que esos fondos se usen para lo que son. Pues claro. ¿Verdad? El otro proyecto que es importante es el de algunas variaciones al Estatuto de Empleo Público del INAH o a las reglas del juego laboral, digámoslo así, en la relación laboral de los instructores y capacitadores y demás del INAH, para que al INAH le quede más fácil ser ágil y flexible en brindar la capacitación y la formación en lo que los costarricenses la ocupan. Hoy por hoy, digámoslo así, el INAH tiene una serie de cosas que están, y unas reglas del juego que están, o que son de hace décadas, que están desfasadas, están superadas, ¿verdad? Como por ejemplo, que si hay una detección de una necesidad del mercado, se tienen que contratar instructores, capacitadores, profesores en esa materia, y si a la vuelta de unos años esa deja de ser una necesidad del mercado, a ese personal que se contrató tiene que dejárselo el INAH. Y a pesar de que no lo ocupe. Hasta que se pensionen. Sí, es absurdo. Sí, y eso probablemente entonces, pasa en muchos lugares, no solo en el INAH. Totalmente. Y bueno, yo creo que expliqué de esta manera los 8 proyectos, don Jerry y don Guillermo. Y si ustedes no tienen ninguna otra pregunta sobre ellos, podemos hablar, si les parece, de los logros de los primeros 100 días. Que estos 8 proyectos, el presentarlos, también son un logro de los 100 días, porque detrás de estos proyectos hay horas de estudio, horas de análisis, horas de preparación de proyectos. Pero si les parece, hablamos de los logros en otras materias, no sin antes estar a disposición si tienen alguna otra pregunta de los proyectos de ley. Yo sí tengo algunas preguntas en relación con los proyectos de ley, no sé, Memito, pero adelante. Aprovecho un par de cosas que tengo como interrogantes. La primera, don Francisco, alguna gente señala o ha criticado de que en los proyectos de reforma a la ley orgánica de la Contraloría, el tema de los procedimientos especiales de contratación, se quiere disminuir el tema de los controles. Yo quisiera que habláramos sobre eso. ¿Pretenden esas dos reformas de ley disminuir los controles? ¿Cómo se mantendrían estos? No. Pretende disminuir la coadministración, que siempre se den controles, pero sobre todo sean controles a posteriori, y que si alguien se apartó del cumplimiento de los principios de la contratación pública y de la probidad en el uso de los recursos del pueblo de Costa Rica, sea sancionado con todo el peso de la ley. Y también hay cosas,
yo no he leído ese proyecto de ley de la Contraloría. Voy a poner un ejemplo práctico de la vida y sencillo. Ajá. Me encantan esos ejemplos prácticos para que la gente lo entienda. En Grecia, el antier o pasado, el miércoles, una persona se metió a una casa a robar, se robó unas joyas, un dinero en efectivo, o sea, cometió un delito, una torta grande. Ajá. Esta persona fue condenada a 5 años de cárcel. Ah, cierto, estábamos comentando eso. Aquí funcionó bien. Pero en este país usted cumplió todas las normas de la Contraloría, todos los contratos, todo lo que exige la ley, y tenemos varios sinvergüenzas ahí haciendo y deshaciendo en la obra pública, para ponerlo el ejemplo claro. El caso Diamante y el caso Cochinilla. ¿De qué está sirviendo la Contraloría si al final lo que se busca es que no se roben la plata y no hayan chorizos, y al final esto es un desmadre? Se terminan robando la plata y no hay responsables. A una persona que se roba un poquitillo lo meten a la cárcel, y a los así que se robaron bastante y ahí están todavía, no les pasa nada. Entonces, ¿para qué sirve la Contraloría? Ahí es donde dice, ¿dónde está el control? Una vez más, aquí se manifiesta un dicho que no lo recuerdo exactamente, un dicho de nuestro pueblo, pero digamos que adaptándolo, podría decir que muchas veces la Contraloría ha vigilado las hormigas y se le han pasado elefantes volando por aparte. Bueno, vigilar a las hormigas, yo le digo, vigilar a las hormigas, yo le digo, está bien, pero eso es pura burocracia, pura burocracia. No, pero vea, Guillermo, los casos que usted menciona, que pasaron así, elefantes volando, y yo le puedo mencionar casos de cuando yo era ministro de Economía, casos de hormiguitas, que por ejemplo, tienen hoy algunas necesidades para las pymes y resueltas por coadministración que hizo la Contraloría, ¿verdad? Una vez había un convenio entre el MEIC, el Sistema de Banca para el Desarrollo, y el ICE, para renovar el sistema de registro de las pymes ante el MEIC. Y la Contraloría mandó a disolver el convenio. Y contra viento y marea metimos todos los recursos habidos y por haber. Pero ¿cuál es la justificación de una cosa que más bien va a apoyar al PYME? Imagínese usted que la alianza era el MEIC, ponía obviamente el know-how y sus competencias de ente rector en materia de apoyo a las pymes y ser el administrador del sistema. Y para las personas en su casa, el know-how es el conocimiento de cómo hacer las cosas. Ahora sí, perdón, adelante. Exactamente, gracias. Muy amable, Guillermo. El Sistema de Banca de Desarrollo ponía los recursos y el grupo ICE hacía el sistema nuevo, más ágil, más transparente, con más funcionalidades. Ah, no, la Contraloría dijo, ¿qué es eso? Se están saltando la ley de contratación mediante un convenio, poniendo al ICE directamente o escogiendo al ICE directamente a dedo. Y además, eso es algo que le toca al MEI, porque se lo está pagando el Sistema de Banca para el Desarrollo. Oiga usted, Guillermo y Jerry. Sí. Está totalmente desvirtuado. La Contraloría no es que dice qué se hace y qué no se hace. La Contraloría fue creada para evitar corrupción, que se cumplan las reglas del juego, pero ya esto cae en lo absurdo. Eso es la coadministración. Eso ya usted le dice, eso no funciona. Aparte que no sirve para lo que debe controlar, ahora también se mete en lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Eso es un error, y le hemos dado, porque eso somos los costarricenses, tanto poder a una institución. Estoy de acuerdo que hay que controlar, que hay que evitar todos estos fraudes, todos estos chorizos. Eso está maravilloso, que al final ese es el nombre, Contraloría, que usted pueda determinar mediante pasos y controles que todo se cumpla. Eso está bien, pero ya la Contraloría
dice qué hacer, cómo hacerlo, se meten en presupuestos, planificación, o sea, es una cosa desbordada totalmente. Pierde la esencia para lo que fue creada la Contraloría. La Contraloría no fue un gobierno independiente, es un ente de control. Perdón, no, es que me da cólera. Pero bueno, se emocionó Memo. No, es que, vea, uno que la anda pulseando, cualquier persona, y encuentra esto que hay un montón de personas ahí, aquí, con buenos salarios, ahí ganándose un montón de plata, que al final lo que hacen es estorbar, y con el respeto, porque al final hay gente que trabaja muy duro y hace las cosas bien, pero realmente es que no ayudan en nada. Sí, eso. Todo el mundo se pasa quejando a la Contraloría, pero ¿por qué no cambian a Eddie? Doña Marta tiene 25 años en la Contralora. Yo nunca le he visto que reciba un premio. La felicitamos por el buen trabajo que se evitó que se robaran la plata en este país. ¿A dónde están esos premios? Yo no veo que la población le aplauda a la Contraloría y gracias por existir. ¿A dónde está eso? Bueno, por eso es que ahora nosotros planteamos. Pero sí, esos fueron los 8 proyectos de ley que empujamos, que diseñamos y que ahora queremos impulsar en la Asamblea Legislativa. Pero el miércoles no solo presentamos esos proyectos de ley, sino que también presentamos varios logros muy concretos de estos primeros 100 días del gobierno de doña Laura. Y voy a empezar tal vez con una mención al tema más prioritario, más importante, que desde el plan de gobierno de doña Laura Fernández era el tema central, así dicho y así ofrecido a los costarricenses. Y nosotros lo que ofrecemos lo cumplimos, que es el tema de seguridad y justicia. En ese tema, los decomisos de droga en estos primeros 100 días aumentaron casi un 30%. O sea, fueron casi 22,000 kilogramos, o sea, 22 toneladas de droga decomisada. Los delitos contra la propiedad, o sea, robos, asaltos, etcétera, cayeron un 16%. Dos logros numéricos incontrastables. Por otro lado, se puso a trabajar de manera bien coordinada a lo que se ha denominado la Fuerza Élite y se reactivó el Consejo de Seguridad Nacional. Se han presentado a la Asamblea Legislativa alrededor de 12 proyectos de ley en materia de seguridad y justicia. Esos no fueron presentados este 19 de agosto, sino que habían sido presentados en 2 ocasiones anteriores por parte de la señora Presidenta de la República y del Ministro de la Presidencia a la Asamblea Legislativa. Se inauguraron importantes nuevas sedes de las delegaciones de policía de lugares tan variados como Desamparado, La Guásima, Nicoya, porque quienes nos cuidan tienen que tener buenas condiciones, tienen que dormir bien, tienen que tener comodidad. Por otro lado, vamos con un avance de el 87, 89, casi 90% del CACO. Ha habido la incorporación de 150 nuevos oficiales en estos 100 días. Se implementó el programa Cero Ocio para que privados de libertad estén haciendo trabajos para beneficios de la población y del pueblo de Costa Rica. Se detuvieron oficiales y administrativos también en el sistema penitenciario. Y bueno, y las fuerzas policiales del poder ejecutivo hicieron lo que les toca. Detuvieron a casi 38,000 personas digamos así, con posibilidades o que presuntamente estaban o habían cometido delitos. Entonces,
Yo creo que no hay duda razonable con este balance de la prioridad tan grande, tan firme para con el pueblo de Costa Rica que ha habido en materia de seguridad por parte de la administración Fernández Delgado. Ahora, don Francisco, sigue siendo quizás el reto más fuerte este tema del ataque a la inseguridad, si bien se ha avanzado muchísimo, porque por ejemplo yo siempre no me voy a cansar de resaltar, por ejemplo, que Costa Rica ahora tenga una ley de extradición de nacionales, que me parece que eso va a provocar en el tiempo grandísimas cosas para este país, ¿verdad? O más rápidas. Más rápidas. Más sí, rápidas. sí, o sea, en el momento que esté allá un narcotico, ¿qué va a hacer? Va a soltar, claro, ¿no? Y además de eso va a causar en los mismos delincuentes ese temor a tener que ir a un país donde las penas son muy, pero muy fuertes, ¿verdad? Un país como Estados Unidos. Entonces, pero al final de cuentas, don Francisco, sigue siendo uno de los principales retos para el gobierno contrarrestar este tema de la inseguridad. Total, nosotros trabajamos todos los días y es un trabajo liderado de la mismísima señora Presidente de la República, que ha dicho de manera muy contundente que le quiere devolver paz y seguridad a los costarricenses. Pero además de todo lo que se hace desde el Poder Ejecutivo, le pedimos a la Asamblea Legislativa que avance en esos 12 proyectos en materia de seguridad que hemos presentado, ¿verdad? Y que son muy importantes. Por otro lado, en infraestructura, esto yo creo que nosotros somos muy conscientes de que es nuestra obligación trabajar por el país, que esto que voy a decir se logra con dinero del pueblo. En los 100 días que hemos tenido, se han invertido en infraestructura vial 233 mil millones de colones. Continúa el avance de Barranca Limonal, que ustedes estoy seguro lo tienen muy presente. Bastante. Está el puente, obviamente se terminó el puente sobre el río Tárcoles, entregamos el paso vehicular y el puente el puente peatonal ahí entre Atillo 7 y 8, ¿verdad? En el aeropuerto Daniel Oduber, que también sé que ustedes lo tienen muy presente y muy cerca ahí, pusimos en ejecución la ampliación de la plataforma y áreas de maniobra con una inversión de casi 3.500 millones de colones y la conclusión está prevista para diciembre de este año. Por otro lado, estamos estructurando un proyecto que cambiará la historia de Limón, que es la marina turística y la terminal de cruceros, que ya esta Asamblea Legislativa aprobó y cuya inversión superará los 850 millones de dólares. En materia de infraestructura de salud, muy importante, se modernizó el Hospital de San Rafael de Alajuela con una inversión de casi 1.900 millones de colones, incorporando equipamiento para diagnóstico y tratamiento en áreas críticas. Se construyó el EVAIS de allá de San Martín Gamonales en San Carlos con más de 1.220 y pico millones de inversión. Se van a invertir 210 mil millones de colones en el Tony Facio, Hospital de Puerto Limón, para la población de esa gente de Limón. Y bueno, hubo una disminución de 190 y tantos de mil a 140 y pico de mil, o sea, una disminución de una cuarta parte casi en los casos en listas de espera, ¿verdad? Entonces, para nosotros la salud de los costarricenses también es muy importante, así como lo es la educación, ¿verdad? En esos primeros 100 días se han invertido más de o alrededor de 19 mil millones de colones
en la reconstrucción y entrega de 8 proyectos muy importantes, y también se transfirieron más de 4.000 millones en mantenimiento de 40 y tantos centros educativos. Se abrió el Colegio Científico de Heredia, otra promesa que estaba en el plan de gobierno de doña Laura, y hay un avance importante para los colegios científicos de Turrialba y Nicoya, porque para nosotros Costa Rica no es solo esta bonita parte también de Costa Rica que está aquí dentro de las montañas del Valle Central, sino que va más allá, de costa a costa y de frontera a frontera, en esas zonas y regiones tan bellas también del país, y que siempre queremos que su gente esté bien. Se han dado o hay más de 200.000 licencias activas de Hello Brete, el programa para que la gente aprenda inglés gratuitamente con la plataforma, con el INA, ¿verdad? Entonces, vean, son 100 días intensos. Hemos hablado de infraestructura, de educación, de salud, de seguridad. Y en economía, 2 cosas que creo son importantes. La lucha que se ha puesto en el centro de la gestión del Ministerio de Hacienda contra el contrabando, la evasión, el comercio ilegal y demás, ha sido prioridad. Se han decomisado en estos 100 días más de 32.000 productos, y eso es muy importante, porque cada vez que un producto de contrabando se le vende a un costarricense, eso genera muchos problemas. Erosiona los ingresos de las finanzas públicas, o sea, las finanzas de todos los costarricenses, las finanzas que permiten construirle obra a los costarricenses. Pero también se le genera una competencia desleal a las empresas que cumplen con todos los requisitos y las obligaciones que tienen, ¿verdad? Y eso no es bueno. Y por otro lado, creo que es importante que se mantuvo la disciplina fiscal, y en el primer semestre se tuvo un superávit de un 1% del PIB, un superávit primario. El superávit primario es que los ingresos que entraron por concepto de impuestos alcanzaron para pagar los gastos, sin incluir los intereses obviamente de deudas adquiridas en periodos anteriores. Pero ese concepto de tener superávit primario es el que hace que la bola de nieve no se vaya haciendo más grande y más grande y más grande. Así que yo creo que ese es también un balance que era muy necesario hacer, don Jerry y don Guillermo, de lo que hemos logrado en estos primeros 100 días. Para que todo el mundo entienda eso que acaba de explicar, de la plata. Vamos a ver, si usted tiene un gasto de 100 colones, más los intereses suma 130 colones, recoge, lo que acaba de explicar don Francisco, es que los 100 colones que ya gasta, le alcanzó con lo que recibió. Solo tiene que endeudarse para pagar los intereses. Esa es la realidad de nuestro país. Así es. Y por primera vez alcanzamos que con lo que se recoge se paga el gasto, y lo que está quedando por fuera son los intereses. A simples palabras. Los intereses de la deuda. Irresponsabilidad fiscal que tuvieron gobiernos anteriores al que inició en mayo de 2022. Sí, cuando usted llega a alguien, o especialmente la parte política, le dice, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer lo otro, y no sabe de dónde va a sacar la plata, póngase las pilas, porque esto, vea el problema que tenemos hoy por esa irresponsabilidad. Así es. Muy bien, entonces. Total. Vean, yo les agradezco muchísimo, Jerry y Guillermo, por esta oportunidad que me han dado de rendir cuentas, porque yo creo que la transparencia tiene un componente fundamental, el rendirle cuentas al país, al pueblo de Costa Rica, sobre lo que se está haciendo. Ni siquiera, yo creo que el tiempo no alcanza para contar todo lo que hemos logrado en estos primeros 100 días. Bueno, ya no son 100, ya son como 106 a estas alturas.
pero enormemente agradecido por la oportunidad. Rápidamente, tal vez ya por para favor, ir cerrando sí. Esta hora que nos ha permitido tener una conversación más amplia, más profunda con el vicepresidente de la República, unas reflexiones sobre el trabajo que se viene también en la Asamblea Legislativa, porque muchas de todas estas iniciativas también tienen una dependencia de lo que ocurre en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo ve usted, don Francisco, ese panorama para las próximas semanas? Bueno, con 31 diputados muy patriotas, muy comprometidos con el pueblo de Costa Rica, los 31 diputados de la fracción de gobierno oficialista, pero me dejan mucho que desear los 26 diputados del bloque opositor obstruccionista. Porque si por la víspera se saca el día, vea qué difícil. Vea lo que hicieron y lo que están haciendo con el proyecto de ley de modernización del sistema eléctrico del país, que es importantísimo para que el país siga trayendo inversión y siga generando oportunidades. Ahí básicamente el bloque obstruccionista de oposición tienen ascuas al país, al sector productivo, a la inversión, con su decisión de zafarle la tabla al proyecto. Afortunadamente vamos avanzando ahí, sacando todas las mociones con las que nos dejaron clavado la Asamblea Legislativa ayer anterior pegaron, en el proyecto de ley de 4-3. Ayer fue récord, 300 mociones aprobadas. Y la gran mayoría... Nuestros diputados actuales que están sacando esas mociones, mal por los diputados de la Asamblea Legislativa anterior. No, y eso quería agregar, que muchas de las que se están votando son pura papaya. Sí, son puras mociones que usted dice, qué vergüenza gastar plata en esto. Las mociones chayote. Y hay diputaciones y partidos que se alegran, qué dicha que tenemos estos mecanismos para atrasar. ¿Y quién cree que paga eso? No sean tan irresponsables, por Dios. Si van a meter una moción, que sea algo importante, que sea de fondo, que no sea una papaya para perder el tiempo. Exacto, es una barbaridad. Que sean de fondo. Y uno entiende que hay mociones de fondo y que tienen que discutirse y que tienen que mejorarse. Evidentemente, todos los proyectos son para mejorar, pero atravesar el caballo por atravesar el caballo, ese deporte es muy feo. Y la consistencia, perdón, don Francisco, la consistencia. Esto es una crítica totalmente constructiva a Liberación Nacional. Liberación Nacional apoyaba 4x3, ya no lo apoyan. Apoyaba Cruzitas, ya no lo apoya. Apoyaba armonización eléctrica, ya no lo apoya. Entonces usted dice, ¿qué es esto? Es una cosa que un día es una cosa y el otro día es otra cosa. Mucha irresponsabilidad ha habido de la fracción de Liberación Nacional. Muy bien. Muchísimas gracias, don Francisco. Un mensajito de cierre. Un mensajito de cierre, exactamente, se me adelantó. Yo de cierre, lo que nace de mi corazón decirle al pueblo de Costa Rica que nos está escuchando es que con el mismo amor, con la misma firmeza, con el mismo compromiso, con la misma entrega, con el mismo patriotismo que hemos trabajado estos 100 días, vamos a trabajar los siguientes 1.300 y resto de días que le quedan al gobierno de la República 2026-2030. Don Francisco Gamboa, muchísimas gracias. Esperamos tenerlo más seguido, porque esto es muy importante, esta retroalimentación para ver por dónde van el trabajo. Que la gente reciba la información de forma directa. Estaremos aquí aquí rindiendo cuentas de lo que estamos haciendo tan seguido como ustedes me inviten. Bueno, siempre será un gusto. Muchas gracias, don Francisco. Feliz tarde. Y continúe. Y feliz fin de semana. No le afloje. Gracias, muy amable. Buena tarde. Buena tarde a don Francisco Gamboa, a quien le agradecemos el tiempo en este viernes 21 de agosto. Se nos va ya. Falta nada más septiembre, octubre, noviembre. Y estaremos a comer ya tamales, alistando los tamalitos. Ahora, un llamado a la cordura. Ajá. O sea, tiene que arreglarse muchísimas cosas en este país. Y hay cierta resistencia al cambio. Pero yo creo que es necesario que todas las personas tomadoras de decisiones pongan las maras en remojo y resolvamos lo que está pasando en este país. Este país está capturado por la pura burocracia.
Lamentablemente. Hay muchas personas muy valiosas. Nos hemos enredado en los propios mecates durante años. Se han hecho leyes que chocan con otras. Una ley le impide a otra ley poder ejecutar tal cosa. Se hacen leyes sin saber de dónde se van a sacar los recursos para financiarlas. ¿Verdad? O sea, yo creo que ya es hora que cuando alguien pongamos llega, las barbas en remojo de hacer las cosas. Y cuando alguien llega a un equipo de trabajo, por ejemplo, una institución, dice, mire, hay que cambiar eso para hacerlo, de una vez se encuentra con un montón de enemigos, los sindicatos, que el otro, que el jefe, que aquí no se puede hacer cambios. No, y es Dios guarde, una de tonteras que usted dice, por Dios santo. Ajá. Es que lo que hace falta es que le corten el rabo a un montón de personas que no aportan. Sí, y dejen a las personas que quieren trabajar. Así es sencillo. Y eso aplica para todo. Y para usted todos, también. Para mí también. Y para mí. Por supuesto. Si usted es piedra tropiezo, va para afuera. Así es, Memito. Un gusto haberlo acompañado esta semana. Sí, Le tengo una sugerencia. ¿Qué? ¿La camisa o qué? No. Bueno, que me consiga camisas así de bonitas. Muchas gracias que usted a tiene, Uniformes ¿verdad? Quirós. Uniformes Quirós. No, ¿por qué? ¿Qué le parece si los dejamos a partir de este momento con una hora del resumen de toda la semana preparado por nuestra compañera Viviana Martínez? ¿Qué le parece? Vivi está en el set. Sí, lista. Ya está lista. Vivi, pasemos Vámonos con Vivi. ella. Veamos a ver. Adelante, Vivi. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Continuamos con nuestro programa ahora con el resumen. Y es que elegimos dos temas que justamente han dado mucho de qué hablar